primer lugar, en la Cámara de Diputados se consigue dar validez a esta supremacía constitucional. No sé si tenga por ahí, don David, las declaraciones que hizo Sergio Gutiérrez. No son breves, para que las podamos ir analizando con Jorge. Miren nada más. El Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y previa aprobación de la mayoría de los honorables legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, declara reformado el artículo 107 y adicionado un quinto párrafo al artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución Federal. Se remite a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales. Pueden tomar asiento. Pues se remitió a la Cámara de Senadores y esto fue lo que ocurrió. Después, claro, ¿no? Del drama, el histrionismo ahí psiquiátrico de Alito Moreno. Que ahí con estas, bueno, con la aprobación de estas reformas constitucionales para que ya no puedan dejar abajo estas reformas, que ya la reforma al Poder Judicial, lo que tenemos, o sea, imagínate cuál es la podredumbre del Poder Judicial y la podredumbre de estos argucias legales, leguleyas, que para cambiar la Constitución, el proceso que se precisa es un proceso muy complejo. Primero, no solamente necesitas tener la mayoría en el Congreso, sino tener la mayoría calificada. Lograr eso es muy complicado en este país, es muy complicado, y Morena lo hizo. Después de eso, que ya tienes la mayoría calificada, tienes que tener el apoyo de la mitad de los congresos estatales, lo cual también es complejo, porque hay congresos estatales que tienen ciertas lógicas, que están a favor quizá de la oposición o de otro partido, y te pueden rechazar eso, ¿no? Entonces, eso también se logró. Esas cuestiones complejas bastarían para aprobar estas reformas, que se supone que es la reforma constitucional, pero lo que intentaban hacer desde la Corte, desde el Poder Judicial, es echar abajo toda esta complejidad que es ganar unas elecciones abrumadoramente, tener la mayoría calificada y recibir el apoyo de los congresos estatales. 8 personas querían echar abajo todo ese proceso, que es muy complejo, repito, lograrlo en este país. Entonces, se tuvo que hacer otra reforma para que la Corte no pudiera echar abajo la reforma al Poder Judicial. Entonces, lo que estamos viendo es que los que supuestamente defienden la legalidad, que son el Poder Judicial, estaban yendo en contra de la máxima carta, que es la Constitución, y se estaban brincando todo el tipo de legalidades y de una forma absurda, grotesca, pues estaban realizando eso que es algo realmente indignante para el Poder Judicial. De hecho, ¿qué te parece que vemos también como ya ahí en el Senado, efectivamente, pues se consigue precisamente declarar esta validez a la supremacía constitucional, insisto, ¿no? Después de un histrionismo impresionante psiquiátrico de Alito Moreno. Vamos a ver esto, porque al fin y al cabo, le quiero comentar al público consentidor, a ti, querido Jorge, pues ya anoche también la doctora Claudia Sheinbaum publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto sobre la supremacía constitucional, y pues ya ahora sí que, como dirán por ahí, se la Pérez Prado los que querían de alguna u otra forma tirar la reforma judicial. Se aprueba el decreto por el que se reforma el artículo 107 y se adiciona un quinto párrafo al artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución Federal. Se remite al Diario Oficial de la Federación para su publicación. La Presidencia seguirá atenta para recibir las resoluciones que emitan otras legislaturas de los estados sobre este asunto
mismas que se integrarán al expediente. Es un día inédito y es un día histórico. Perdón, es que se me trabó ahí la computadora, no entraba mi audio. Le decía que ahí está, insisto, la doctora Claudia Sheinbaum publica ya el decreto en el Diario Oficial de la Federación. Anoche, ¿no? Según reporta La Jornada, un decreto por el que se establece la supremacía de la Constitución luego de que el Congreso y 23 legislaturas locales aprobaran la reforma al primer párrafo de la fracción segunda del artículo 107 y la adición de un quinto párrafo al artículo 105 de la Carta Magna en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución federal. No sé si quieres agregar algo sobre esto, Jorge, porque quiero cerrar con un tema que a lo mejor no te has enterado, pero seguramente te va a indignar a ti y al público consentidor y sin censura, pero no sé si quieras cerrar, no sé si quieras dar una conclusión a este tema específico. No, bueno, pues el punto es que la oposición debe entender que perdieron. Ya no hay ninguna vía, ya con esta publicación de esta reforma en materia de impugnabilidad, ya no hay nada que pueda hacer ni el Poder Judicial, ni los medios de comunicación, nada, absolutamente nada. Y este punto en realidad era algo que se necesitaba hacer para lograr la reforma al Poder Judicial. Entonces la reforma al Poder Judicial vamos a tener un Poder Judicial distinto, van a cambiar las reglas en ese Poder Judicial y se espera que poco a poco pues realmente el Poder Judicial pues juzgue y actúe conforme a derecho y conforme también a los intereses del pueblo y no que sea este espacio minúsculo, este espacio que todavía detentaban los de oposición y que por eso están tan enojados porque pues al aprobarse la reforma pierden el control del Poder Judicial y eso es algo que para ellos les parecía inadmisible porque ellos se sentían dueños de ese poder. Agárrate, Jorge, y agárrese usted, público consentidor, porque lo que le voy a compartir a continuación no tiene nombre.